y tal. Y vamos a hablar ahora del censo, el censo nacional que ya está en marcha desde la página web que se estableció para esa carga de datos previo a lo que va a ser el 18 de mayo y para ahorrar un poco de tiempo. Estamos con el director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el economista Marcos Labaña, y con el director del Instituto de Estadística de la provincia de Corrientes, Juan Francisco Bosco. Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Gracias. A ver, ¿cómo marcha el censo hasta ahora? ¿Cuántas personas se han inscrito? ¿Están sintiendo que tiene la adhesión de la sociedad que esperaban? A ver, primero es una experiencia muy novedosa porque es la primera vez que Argentina va a tener un censo bimodal, como lo llamamos nosotros. Esto significa que vamos a tener el día 18 de mayo el típico operativo donde las personas censistas van a pasar vivienda por vivienda. Pero en esta oportunidad, a partir del 16 de marzo, abrimos el autocenso. Van a entrar en censo.gov.ar y las personas van a poder autocompletar su censo. El día 18 de mayo, cuando pasen censista, aquellos que hayan decidido hacer el digital solo le van a entregar un código de completamiento, el censista sigue a la casa siguiente. Para nosotros es una novedad muy grande, era un desafío grande, y el hecho de que esté funcionando tan bien nos es muy gratificante porque en definitiva lo que buscábamos era dar distintas alternativas para que la gente pueda ejercer su derecho a ser reconocido, pero también su deber cívico, ¿no? Que era completar el censo. A este momento, a nivel país, tenemos unas 800.000 viviendas que ya han censado. Esto en términos de personas son 2 millones de personas más o menos. La provincia de Corrientes tenemos 13.000 viviendas más o menos que ya se han censado, ¿no? Entonces, la gente le gustó, parece, ¿no? Esa forma más fácil de por ahí completar de manera digital los datos. Bueno, no, la verdad que sí, porque la idea era que comiencen a inscribirse, por eso, bueno, aprovechamos acá este espacio para que ingresen a censo.gov.ar porque nos facilita mucho el trabajo, tanto después para hacer los análisis de datos, ya porque no van a estar en planilla, pero también para el censista ese día, el 18 de mayo, que va a estar recorriendo las viviendas de todo acá, de todo Corrientes. No, y también reflejar los gustos de las distintas personas, ¿no? Hay algunos que van a preferir hacerlo digital, claro. Les va a generar más confianza, quizás algunos tengan miedo por temas de seguridad de recibir al censista, prefieren hacer digital, otros que prefieren el contacto con el censista. El hecho de tener alternativas para poder contestar creo que hace ya un censo con un salto innovador, un salto de calidad muy grande, ¿no? Y esto va a permitir también un poco ver hasta dónde tiene la penetración de las redes, de la cuestión digital en la sociedad argentina. Sí, uno puede hacer alguna inferencia, no claro. Vamos a tener un dato exacto porque no está preguntado de esa forma, pero sí nos vamos a dar cuenta cómo viene evolucionando. Una realidad era previo a la pandemia, el post-pandemia nos familiarizó a todos de una forma casi obligatoria a las tecnologías, a las distintas plataformas. Bueno, veremos si eso efectivamente después se termina reflejando como algo que la gente termina eligiendo de prefiero hacerlo digital que con el censista. Lo veremos. Claro. Bueno, algunas de las preguntas que llegan a nuestra mensajera y a las redes sociales es si la página es sencilla para ir para personas por ahí un poco mayores de edad que no tienen tanta, si se quiere, experiencia, ¿no? Con el celular, la computadora y demás. Y por lo que pudimos ingresar y ver, es bastante sencillo. Sí, a nivel de vuelta, lo dejo Francisco, a nivel provincia lo que está captando, pero nosotros en términos nacionales estamos viendo una aceptación muy grande, estamos recibiendo muchas consultas, tenemos un call center especialmente armado justamente para que las personas puedan tomar las dudas que puedan tener, despejárselas, que es 0800-345-2022, ahí pueden llamar y justamente despejar cualquier duda que puedan ir teniendo, y en principio te diría que es bastante sencillo, bastante amigable. El paso más difícil quizás es ubicarte geográficamente en tu hogar, pero tampoco claro. Es que es algo tan complicado, ¿no? No, y aparte lo bueno es que podés ingresar de cualquier dispositivo. Justamente estábamos reunidos ahí con el equipo y muchos lo hicieron a través del celular. Después podés seguir con una computadora, una tablet. O sea, se puede ver y es bastante sencillo porque es pregunta por pregunta. Y también tenés alguna duda, tiene un signo de pregunta en cada pregunta otra vez que digo, pero para que saber de qué se está hablando ahí, así que es bastante sencillo y lo bueno es que puedes hacer en un momento y seguirlo después.
Bien. Y seguirlo en otro dispositivo también. Bueno, esa información es muy válida, porque por ahí uno dice, ay, me quedaron algunas preguntas y tengo justo que salir. O sea, se puede completar después. Sí, sí. Perfecto. A ver, el censo tiene dos grandes módulos. Tiene un módulo donde pregunta sobre las características de la vivienda, de qué son los materiales, que esto nos sirve para ver las deficiencias habitacionales, por ejemplo. Y después el módulo de personas, donde recuerden que tiene que entrar una persona que genera la vivienda, pero tienen que contestar todos los miembros que viven en ese hogar. Y te diría que, les cuento una experiencia personal, cuando lo hice con mi familia, es una linda tarea para hacer con los hijos. Claro. Porque es una forma de que también se vayan interiorizando de la importancia de las estadísticas, para qué sirve un censo. En mi caso hice la parte de viviendas, la parte mía personal, mi esposa hizo su parte, mi hija mayor hizo también su parte individualmente en distintas etapas, ¿no? Entonces, es una linda actividad también para que los hijos se vayan interiorizando con esta responsabilidad cívica también que tenemos, ¿no? La importancia de los datos. En los primeros días o las primeras horas que comenzó el censo de manera online, hubo algunos cuestionamientos, alguna polémica por un número de documento que había que poner. ¿Por qué no aclaramos un poquito esto, Labañé? Bien. A ver, nosotros el número de documento en el censo presencial no se pregunta. El censista o la persona censista cuando va al domicilio se fija que la persona que vaya a contestar sea una persona mayor de edad, mayor de 14 años en realidad, que exista y que sea mayor de 14 años. En el censo digital teníamos que hacer esa misma tarea que hace el censista, la teníamos que hacer digitalmente. La única forma que teníamos era con el documento. Entonces, la persona que entra, que genera el código de vivienda, pone el número de documento, la fecha de nacimiento, nosotros validamos que sea una persona que exista, que sea mayor de 14 años, y ese dato no queda registrado en ningún lado. Recién ahí entra en el censo propiamente dicho, en la cédula censal, que la cédula censal es anónima. Pero el dato nosotros lo pusimos justamente para chequear que sea una persona real mayor de 14. Pero de vuelta, ese dato no queda registrado, no se cruza con lo que después contesta la gente, con lo cual termina siendo totalmente anónimo. Que por ahí fue un poco el temor de alguna gente de que el número de documento sea para controlar, digamos, la respuesta. Mira, básicamente. A ver, puede igualmente haber gente que tenga la duda, que poner sus datos en internet no le gusta. Justamente la idea nuestra es dar alternativas. Si preferís no contestarlo porque te genera temor el digital, tenés el presencial. Nosotros tenemos que asegurarnos de poder llegar a cada uno de las viviendas de todo el territorio, hasta en el lugar más escondido de nuestro territorio tenemos que llegar. Y la mejor forma era darle a la gente alternativas que elija qué preferís. ¿Preferís presencial? ¿Preferís digital? Y ahí lo va a poder contestar. Si lo haces presencial, la tarea del censista es ver que sea un mayor, con lo cual no te va a pedir nada. En el digital, bueno, teníamos que generar mecanismos para asegurarnos la calidad del dato también, claro, ¿no? Que no tengamos datos que cuando después los demos a conocer terminemos dando datos cualquier cosa, ¿no? No sean verdaderos, claro, se entiende perfectamente. La robustez del dato para nosotros en un censo y dar datos muy precisos, muy exactos, es nuestro principal objetivo. En estos tiempos de mucho hackeo y de mucho robo de datos en Internet, ¿trabajaron fuerte en lo que tiene que ver con la seguridad de esta web y los datos que se van a manejar? Mira, nosotros ya el año pasado ya hubo el censo económico, el cual fue 100% digital, y todas las estadísticas del Sistema Estadístico Nacional, tanto operativos nacionales como trabajamos en el INDEC o operativos provinciales, están bajo la ley de la 17.622, que es el secreto estadístico, o sea que todo es totalmente anónimo, como dijimos, no necesitamos el DNI, no necesitamos un apellido, y esos datos que de forma digital están totalmente resguardados también en servidores, todos cifrados en los servidores de ARSAT, así que eso está, puedo decir, no hay nada 100% seguro, porque obviamente que no, pero está totalmente cifrado y tiene todo lo que es el secreto estadístico para no poder ir a una persona específica y sacar esa información. Piensen que nosotros, ninguna información que nosotros damos, ni el INDEC como Instituto Nacional, pero tampoco el Instituto Provincial, ninguna información que publicamos puede ser identificada con una persona o con una empresa, por ejemplo, si es una encuesta económica, ¿no? Siempre son generalidades, son grupos similares, nunca particular, que es parte justamente del secreto estadístico. Pero en términos de seguridad es muy importante recalcar algo, que ya lo veníamos diciendo, pero es importante recalcarlo. El único lugar donde se va a poder cargar el censo digital es en censo.gov.ar.
No hay ningún otro lugar, no se mandan emails, ni mensajes de texto, ni se llama por teléfono para pedir, estamos haciendo el censo, no. Datos. Las únicas dos formas son en la página censo.gov.ar o cuando vaya el censista, que el censista tiene que ir correctamente identificado, cuando vaya al domicilio. No hay ninguna otra forma. Si reciben un llamado telefónico diciendo somos del INDEC haciendo el censo o eso, no es correcto, no lo atiendan. Perfecto. ¿Hasta cuándo tengo tiempo yo como ciudadano para hacer mi censo digital, digamos? Porque hay personas que por ahí van a dejar para último momento, sabemos qué puede pasar. Bueno, el censo arrancó el digital del 16 de marzo, fue la semana pasada, hasta el 18 de mayo a las 8 horas de ese día, porque a las 8 de la mañana. 8 de la mañana, Perfecto. perdón, porque a las 8 de la mañana hasta las 18 es el censo tradicional. El O sea que hay presencial. tiempo, pero bueno, aprovechamos otra vez este espacio para decir la dirección, que es censo.gov.ar, como dijo Marco, y que es el único lugar donde se va a poder pedir información, no hay otro medio. Perfecto. Tratemos de no dejarlo para último Para el momento, último momento. porque si no, a último momento Puede siempre... colapsar también la página. Sí, venimos muy bien, Bien. tuvimos un gran flujo de ingresos al principio, sobre todo el primer día, que no pasó nada, pero si lo hacemos administradamente, más prolijo, Hay más tiempo. seguro, mucho mejor. ¿no? Hay Tenemos tiempo, hay tiempo. 2 meses para hacerlo. Sí. Seguro, hay tiempo. Los periodistas nos preguntamos, ¿cuándo vamos a tener los datos? A ver, los primeros datos van a estar esa misma noche, al día siguiente, el otro, de cuántos somos. Ahora ya saber cuántos somos por sexo, por edad, por localidad, por departamento, estamos previendo tener los primeros resultados preliminares en 3 meses, los primeros resultados finales en 8 meses y la totalidad de los datos del censo aproximadamente en 1 año y medio. Ya sé que cuando digo esto parece una barbaridad Un de montón de tiempo. tiempo. Créannos que para procesar más de 17 millones de viviendas, más de 46 millones de personas que, por lo menos las últimas proyecciones eran esos, veremos cuántos somos realmente, créannos que 1 año y medio es un tiempo récord, ¿no? En el medio iremos dando información parcial, claramente. Los extranjeros que viven en Argentina, ¿forman parte también de este censo o entran? Sí. ¿Tienen Si la obligación viven, de hacerlo? si tienen residencia habitual en el país, sí, residencia habitual es por lo menos 6 meses. O aquel extranjero que acaba de venir con la intención de tener una residencia habitual en el país, esas personas se tienen que censar. Y los argentinos que se fueron a vivir afuera, por ejemplo, esas personas no se tienen que censar. Se censan las personas que están habitando el territorio nacional, sin importar la nacionalidad, ¿no? Donde residen habitualmente, ¿no? Ya sean argentinos, nacidos argentinos, o sean extranjeros que hayan venido a vivir acá, ¿no? Pero tienen que estar habitando el suelo nacional. Ese es un buen dato para tener en cuenta Sí. sobre los inmigrantes fundamentalmente que están acá. Y en también nuestro es importante censarse donde residen habitualmente. Voy a poner un ejemplo muy típico, pero que pasa mucho en nuestro país. Una familia que tiene sus hijos que se fueron a estudiar a otra provincia. Viven 5 días a la semana en otra provincia y el fin de semana vuelven a la provincia. ¿Dónde se tienen que censar? Donde residen habitualmente. Esto es donde pasan al Más menos tiempo. 4 días a la semana. Esto Claro. significa se tienen que censar en la provincia que se fueron a estudiar. Más allá de que su domicilio original fue en la provincia de Corrientes, por ejemplo. Perfecto, queda clarísimo. ¿eh? Clarísimo, Me importante encantó. los datos. Bien, sí, sí, sí. Marcos Labaña, muchísimas gracias por la visita, Juan Francisco, lo mismo. La verdad, valiosísimo los hechos. Y seguramente los vamos a estar molestando. A él presencialmente lo tenemos acá, pero por ahí a Marcos Labaña un Zoom, un telefonazo en algún Encantado. momento para tener más datos cuando esto avance. Encantado, sin ningún problema. Igual la Dirección Provincial de Estadística es la que tiene a su cargo el operativo acá en la provincia, con lo cual tienen toda la información. Pero encantados, tanto hablo por el nombre de la Dirección Provincial, tanto la Dirección Provincial como el INDEC, encantado de contestarles cualquier duda que pueda haber sobre este tema. Y gracias por ayudarnos a difundir el censo, ¿no? Por favor, gracias a ustedes por la visita.